Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema complejo, pero muy importante. Las 7 señales clave del trastorno límite de la personalidad, o TLP. El objetivo es simple, entenderlo con claridad y sobre todo con empatía, porque ese es el primer paso para derribar los prejuicios que lo rodean. Para empezar, quiero que leamos esta frase. Dice que es una lucha desesperada contra vivencias crónicas de soledad y abandono. Pensemos en ese un momento. Esta frase, wow, captura perfectamente el corazón de esta condición. Es este sentimiento el que, de alguna manera, impulsa muchas de las dificultades que vamos a explorar. Y bueno, antes de meternos de lleno, una aclaración súper importante. Esto que compartimos es una guía informativa, ¿ok? No es, ni de lejos, una herramienta para autodiagnosticarse. Si algo de lo que se menciona aquí resuena de una forma personal, lo más importante y recomendable es siempre buscar la opinión de un profesional de la salud mental. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el trastorno límite de la personalidad? Quizás también lo hayan escuchado por sus siglas en inglés, BPD. En esencia, el TLP es una condición de salud mental que se caracteriza por una inestabilidad que es constante y que afecta principalmente 3 áreas clave: las emociones, la imagen que uno tiene de sí mismo y las relaciones con los demás. Es esta inestabilidad la que puede hacer que el día a día se sienta, como un terremoto constante, caótico e impredecible. Vamos a arrancar con el primer grupo de señales. Estas se centran en cómo el TLP se manifiesta hacia afuera, en la forma en que nos relacionamos con otras personas. Es aquí donde, a menudo, los desafíos se vuelven más visibles para el entorno. La primera señal es un miedo, abrumador al abandono. Y no estamos hablando del temor común que todos podemos sentir. Es un pánico, un terror frenético que puede activarse por algo que para otros parecería pequeño, como un cambio de planes o un mensaje que tarda en llegar. La mente puede interpretarlo inmediatamente como una señal de que el abandono es inminente, ya sea real o imaginado. Y claro, ese miedo tan intenso al abandono alimenta directamente la segunda señal, un patrón de relaciones que son muy intensas, pero también muy caóticas. Las conexiones con los demás pueden ser una verdadera montaña rusa emocional, llenas de altibajos extremos y conflictos frecuentes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esta inestabilidad se debe a un patrón de pensamiento que a veces se llama pensamiento dicotómico. Es como si el cerebro solo tuviera 2 casillas, blanco o negro. Una persona puede pasar de ser idealizada, vista como absolutamente perfecta, a ser devaluada por completo, a ser lo peor del mundo, tras la más mínima decepción. No hay grises, no hay término medio. Ok, ahora vamos a girar la mirada hacia adentro. Dejemos por un momento el mundo exterior para explorar la experiencia interna. Hablemos de la agotadora y a menudo invisible búsqueda de una identidad propia. La tercera señal es justamente esa, una percepción de sí mismo que parece cambiar constantemente, como si estuviera hecha de arena. Los intereses, los valores, las metas profesionales, incluso la identidad de género o la orientación sexual, todo puede variar drásticamente. Esto genera una confusión profundísima sobre quién se es en realidad, como si no hubiera un centro estable. Y esta falta de un yo sólido nos lleva de la mano a la cuarta señal, una sensación crónica de vacío. Ojo, esto no es simplemente estar aburrido, es algo mucho más profundo. Es un hueco interior, doloroso, una falta de propósito que a menudo se intenta llenar, desesperadamente, con actos impulsivos. Y bueno, ahora llegamos a una de las características quizá más conocidas del TLP, la desregulación emocional y conductual, la famosa montaña rusa emocional. La quinta señal son estos cambios de humor que son, súper intensos y rápidos. Una persona puede pasar de la euforia a una desesperación profunda en cuestión de horas. A diferencia de otros trastornos, estos cambios son muy reactivos a lo que pasa en las relaciones con los demás y suelen durar poco tiempo, pero con una intensidad tremenda. Y aquí, algo que es fundamental entender. Esta inestabilidad no es ser dramático, no es una elección, tiene raíces neurobiológicas. Las investigaciones nos muestran que hay diferencias en las áreas del cerebro que se encargan de regular las emociones. Saber esto es clave, de verdad, para reducir el estigma y enfocar bien el tratamiento. La sexta señal es la impulsividad.
Para tratar de manejar ese dolor emocional tan grande, pueden aparecer conductas como el abuso de sustancias, gastos desmedidos o involucrarse en situaciones de mucho riesgo. Son en el fondo actos desesperados para sentir algo, cualquier cosa que no sea ese vacío o ese dolor. Y finalmente, la séptima señal es la dificultad para manejar la ira. Esto puede verse como un temperamento explosivo, un sarcasmo constante o una amargura que no se va. Y lo que es muy doloroso es que a menudo después de estas explosiones de ira vienen oleadas de culpa y vergüenza. A ver, para que se entienda mejor, miremos cómo se ve un ciclo de crisis típico. Es como una reacción en cadena. Todo empieza con un detonante, casi siempre relacionado con ese miedo al abandono. Esto desata una emoción que se siente insoportable, la cual lleva a un acto impulsivo para buscar alivio inmediato. El problema es que ese alivio dura muy poco, y es reemplazado por la culpa, lo que al final solo refuerza esa autoimagen negativa. Y aquí tenemos que hablar de algo con total seriedad. El riesgo de autolesiones y de comportamiento suicida en personas con TLP es significativamente alto. Es una realidad que no podemos ignorar. Si alguien está pasando por una crisis, necesita ayuda inmediata. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la línea 988 y en la mayoría de los países hay recursos similares. Buscar ayuda no es debilidad, al contrario, es un acto de una valentía enorme. Bueno, ya vimos las señales, pero ahora quiero que giremos el enfoque hacia la esperanza, porque la hay y mucha. Hablemos un poco de los posibles orígenes del TLP, pero, sobre todo, de los tratamientos efectivos que existen hoy en día. La teoría más aceptada se llama biosocial. ¿Y qué sugiere? Pues que el TLP se desarrolla por una combinación de factores. Por un lado, una sensibilidad emocional con la que se nace, una especie de vulnerabilidad biológica. Y por otro, un ambiente en la infancia que, por la razón que sea, no supo validar o responder bien a esas emociones tan intensas. No se trata de buscar culpables, sino de entender cómo interactúan estos elementos. Y aquí vienen las grandes noticias. Existen tratamientos especializados y muy eficaces. La terapia dialéctico-conductual, o TDC, por ejemplo, fue diseñada específicamente para el TLP. Se enfoca en enseñar habilidades prácticas para manejar las emociones y mejorar las relaciones. Otras terapias, como la cognitivo-conductual, también han demostrado ser muy efectivas. Hay caminos. Ya para ir cerrando, es muy importante recordar esto. Un diagnóstico de TLP no es una sentencia de por vida, para nada. Es, en realidad, el primer paso en un camino hacia la recuperación y el bienestar. La recuperación es totalmente posible. Como lo dice esta cita, y lo confirman la evidencia, los tratamientos adecuados generan mejoras reales y duraderas en la calidad de vida. Permiten a las personas construir, poco a poco, una vida que sientan que de verdad vale la pena vivir. Así que terminemos con una reflexión. El estigma, la falta de comprensión, sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Entender la complejidad del TLP es el primer paso. La pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos, como sociedad, como amigos, como familia, ofrecer más compasión y menos juicio a quienes navegan esta realidad tan intensa cada día? Gracias por acompañarnos.